Bienvenidos hermanos nuevamente a este estudio de la palabra santa para el avivamiento matutino. Como hemos visto en estas semanas, el tema general es la unanimidad y aspectos cruciales del libro de Hechos. Este título nos da un panorama de lo que el Señor llevó a cabo en el libro de Hechos. La unanimidad y los aspectos cruciales que nos muestra este libro de Hechos es una gran luz para nosotros que estamos en las iglesias locales. Y entramos en la semana 6, y la semana 6, hermanos, el título nos dice la gracia vista en el libro de Hechos. Oramos al Señor para que Él nos abra nuestro entendimiento en este día. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites venir nuevamente a tu palabra, Señor. Nos permites venir, Señor, con un espíritu abierto, con un corazón sincero, con una mente puesta en usted, Señor. Señor, su palabra santa dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En este día, Señor, ponemos nuestra mirada en usted. Ponemos nuestros ojos en usted. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que quite de nosotros todo rastro de incredulidad, todo rastro de incredulidad que nos esté estorbando, Señor, y que podamos ejercitar nuestra fe en este día. Señor, estamos en pro de su economía, estamos en pro de su deseo eterno, de su beneplácito eterno. Señor, somos uno en su recobro, somos uno en la localidad, Señor, y estamos anhelando su venida, Señor. Señor, en este día necesitamos que perdone nuestros pecados, que nos lave con su preciosa sangre. Señor, perdone nuestros errores y vuélvanos a usted nuevamente si es que nos hemos apartado, Señor. Señor, vuelva nuestro corazón a usted. Señor, que este mensaje libere el punto principal que usted quiere, Señor. Atamos al enemigo, Señor, para que no haya ningún estorbo y que este mensaje haga su efecto en todos los oyentes, Señor. Señor, te damos gracias en este día. Amén. La gracia, hermanos, que encontramos en el libro de Hechos es algo muy viviente y resplandeciente para nuestras vidas. La vida de los primeros santos, en los cuales se derramó el Espíritu Santo, es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo para seguir las pisadas de ellos. El Señor abrió la puerta de la gracia en el día de Pentecostés, pero también abrió la puerta de la gracia en la casa de Cornelio. El Señor quiere manifestar su gracia en ti, hermano. El Señor quiere manifestar su gracia en ti, hermana. La gracia que experimentaron los apóstoles, los primeros creyentes, los primeros santos que predicaron el Evangelio, está disponible para nosotros ahora. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Cristo crucificado y en el Cristo resucitado. La Biblia dice que el Señor está lleno de gracia y de verdad. El Señor es tan precioso y maravilloso. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La puerta a la gracia del Señor está abierta, hermanos. Podemos acudir diariamente al trono de gracia. Tenemos el trono de gracia, no de juicio. Tenemos el trono de gracia porque el Señor Jesús nos abrió camino a este trono de gracia por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. El Señor ha hecho todo por nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esta gracia maravillosa. Esta gracia cambia nuestra vida. Esta gracia transforma
nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Esta gracia es multiforme y se manifiesta de muchas maneras. Y si leemos el libro de Hechos, en este caso, hermanos, es muy rico leer el libro de Hechos, la versión recobro, con todas las notas, y encontraremos cómo el Espíritu se movía para dar gracia sobre gracia. Este Espíritu quiere darte gracia, hermano. Este Espíritu quiere darte gracia y suministrarte y que tú acumules un gran depósito de gracia por el tiempo que tú pasas en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El apóstol Juan sabía que Moisés nos trajo la ley. Esta ley, ¿qué representa? Brevemente se puede decir que la ley es los mandatos de Dios, las exigencias de Dios hacia las personas. Dios nos da una ley, pero lamentablemente los judíos nunca se dieron cuenta que no pueden cumplir la ley y aún ellos hasta esta época tratan de cumplir la ley y dice la Biblia que si no permanecemos en todas las cosas escritas en la ley, quedamos bajo maldición. La ley fue manifestada para llevarnos al tiempo designado por Dios para llevarnos a Cristo, no para permanecer en la ley. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, la ley es nuestro ayo, o sea, nuestro maestro, es nuestro redil en lo que venía el pastor de pastores para que nos llevara a los pastos verdes. ¿Por qué? Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada. Allí en el monte de Sinaí, el Señor le dio las tablas de la ley a Moisés para que el pueblo las cumpliera. Pero cuando entramos en la experiencia espiritual, tenemos contacto con el Señor, nos damos cuenta de que nadie puede cumplir la ley. Además de eso, el Señor dio por completo 613 mandamientos. Sí, hermano, 613 mandamientos que nos lleva a obedecer y también que nos invita a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y ciertamente esto es algo muy tedioso. La ley es muy complicada. La ley se juzga sin misericordia. La ley nos exige y nos condena. Eso brevemente acerca de la ley de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre la ley de Moisés y la gracia de Dios? Que en la gracia de Dios es Dios operando para cumplir los mandamientos de Dios. En la ley, Dios no podía actuar de esa manera, pero en la gracia, ahora que Dios se ha dispensado en nuestro espíritu, ahora que el Señor Jesús está en nuestro espíritu, tenemos una ley de vida más elevada que la ley de Moisés. Por tanto, el Señor dijo, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La capacidad para cumplir los mandamientos de Dios no proviene de nosotros, proviene del Señor. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay gracia, allí hay poder de lo alto. Por tanto, cuando el Señor se manifestó, Él nos trajo la gracia y la verdad. La intención del Señor es que ya no vivamos bajo la ley, porque la ley nos exige y nos condena, pero la ley de vida del Espíritu nos trae libertad, nos trae gracia, transforma las vidas, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro ser tripartito. Eso no lo podía hacer la ley, mas ahora que somos participantes, hermanos, de la naturaleza divina, podemos llevar a cabo
la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Necesitamos, hermanos, conocer y experimentar y disfrutar la gracia de Dios. Y esta gracia, la gracia de Dios es un asunto de enorme significado. En las denominaciones normalmente les predican que la gracia es un favor inmerecido. Totalmente de acuerdo, pero este significado es muy superficial. Es un término muy básico. La gracia es Dios mismo. Ciertamente es un favor inmerecido, pero si nos quedamos con un favor inmerecido, yo creo que vamos a dejar de disfrutar al Señor de una manera profunda. La gracia de Dios se encarnó. La gracia de Dios nos trajo vida eterna. La gracia de Dios obró para que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara de entre los muertos. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres por medio de nuestro Señor Jesús. Y ahora nosotros podemos participar diariamente de la gracia de Dios. Si no disfrutamos en nuestra vida diaria la gracia de Dios, es porque no queremos, hermanos. Pero si tenemos un corazón dispuesto, si tenemos un espíritu abierto, el Señor nos va a dar gracia sobre gracia. Y esta gracia es maravillosa. Recordemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Y él le pidió, el apóstol Pablo le dijo al Señor que le quitara esto. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Lo que necesitamos nosotros, los cristianos, los que estamos en la vida de iglesia, ya que estamos rodeados de tanta debilidad diariamente, es disfrutar la gracia de Dios. Cuando hay debilidades en nuestra vida y no podemos, esa es una señal para que Dios actúe, para que Dios muestre su poder y muestre los milagros que Él tiene para nosotros. Mas si somos fuertes, Dios no puede obrar en nuestra vida su gracia. Recordemos que a los soberbios Dios resiste, pero a los humildes Él da gracia. El Señor Jesús está operando en nosotros y en nuestras debilidades para mostrar su gracia abundante. La gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto indica que la gracia es una persona. Cuando disfrutamos a Dios, eso es gracia, hermanos. La gracia no es meramente Cristo mismo, también es Cristo que se mueve, Cristo que obra, Cristo que reina, Cristo que convence, Cristo que subyuga, Cristo que salva, Cristo que eleva. Y hay muchos diferentes aspectos de la gracia. Y podemos citar 10 que vienen en el bosquejo de esta semana. Podemos citar una de ellas, la abundancia de gracia, la gracia visible, la gracia que nos salva, la gracia que nos fortalece con poder, la gracia impartida, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras y todas estas riquezas que el Señor nos ha dado difiere de lo que dicen en las denominaciones que es un favor inmerecido. Vemos que la gracia es interminable. Vemos que la gracia de Dios está disponible para nosotros, los que tenemos un corazón abierto para el Señor. Por tanto, ahora que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, tú puedes participar de la gracia de Dios. Tú puedes participar de tener ese contacto con el Señor, de tener ese disfrute con el Señor. Diariamente disfrutamos de la gracia de Dios y un ejemplo de eso, hermanos, es la preciosa sangre de Cristo. Si la preciosa sangre de Cristo no estuviera disponible para nosotros, eso sería algo muy terrible. Pero vemos que la gracia de Dios está al aplicar la sangre diariamente.
La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Ahí está la gracia, hermanos. Debemos de confesar nuestros pecados diariamente y la gracia nos va a perdonar. La gracia nos va a limpiar. La gracia va a provocar que tengamos una excelente comunión con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir de nuestra experiencia? Cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, leemos la palabra de Dios, la palabra viva entra a nuestro espíritu. Y esa palabra viva produce una limpieza en nuestro interior y nos santifica. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Ahí están las riquezas de su gloria. Somos bendecidos, hermanos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué bendición es tener al Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Y qué decimos de la oración? Cuando tenemos una oración, cuando invocamos el nombre del Señor, hay un disfrute. Y esa es la gracia de Dios. A medida que tú invoques el nombre del Señor Jesús, la gracia va a aumentar. A medida que tú estés orando, estés buscando los intereses del Señor en oración, la gracia se va a manifestar más y más. El Señor nos ha abierto los ojos en el recobro del Señor para ver cuán precioso es la gracia del Señor. Como creyentes en Cristo necesitamos experimentar la gracia del Señor según es revelada en el Nuevo Testamento. Tenemos fe y amor por medio de la superabundante gracia del Señor. Hemos obtenido acceso a la abundante gracia de Dios y estamos firmes en la misma. Recibimos de Dios el abundante suministro de toda gracia. Disfrutamos continuamente la gracia de Dios, la cual se multiplica. Disfrutamos la mayor gracia de Dios al ser humildes. Debemos permanecer en la humildad del Señor. Si quieres ver gracia en tu vida, necesitas estar en la humildad del Señor. Solamente así se va a multiplicar la gracia de Dios y el Espíritu Santo se va a revelar. Necesitamos entrar diariamente en esta gracia, porque esta gracia nos va a liberar de todo lo negativo, de todo aquello que nos está agobiando, de todo aquello que a veces nos está perturbando. Esos temores, esos miedos, el Señor los erradica por medio de su palabra. Y su palabra es la que nos trae gracia. Por nuestra cuenta no podemos quitar las preocupaciones, los afanes, las ansiedades. Todo esto viene a ser quitado por la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios sabemos que tenemos gran libertad. Porque el Señor nos ha llamado a tener libertad y gozo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si nos encontramos, hermanos y hermanas, en una situación o nos estamos enfrentando problemas, circunstancias adversas en nuestro diario vivir, debemos recordar que el Señor es poderoso para sustentarnos espiritualmente. De que el Señor es poderoso para sustentarnos psicológicamente y aún físicamente. Vemos que el Señor es poderoso para sostener y mantener firmes a sus hijos. La multiforme gracia del Señor se quiere manifestar. Se quiere extender en tu vida. La pregunta es si tú quieres que esta gracia se siga manifestando en tu vida. No debemos ser indiferentes a las cosas del Señor. Si somos indiferentes a las cosas del Señor, estamos siendo indiferentes a la gracia del Señor. Debemos tomar en serio las cosas del Señor. Tenemos que tomar en serio el camino del recobro del Señor, porque el camino del recobro del Señor es la voluntad y el beneplácito de nuestro amado Señor Jesucristo. La unidad, la unanimidad, la gracia que reina para vida. Todo esto que el Señor nos está llevando cada semana es porque Dios quiere que
experimentemos la gracia de Dios en estos tiempos finales. Debemos experimentar al Cristo resucitado y ascendido, al Cristo todo inclusivo. Debemos experimentar cada día las tres sustancias del poder en el recobro del Señor, como lo vimos en otra semana: la oración, el Espíritu y la palabra. El Señor en estos días finales, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, quiere derramar diariamente su gracia sobre ti, sobre tu familia, sobre ti que perseveras diariamente en la palabra de Dios, que perseveras en la oración, que perseveras en el profetizar, que trazas la palabra de verdad. El Señor es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. La gracia de Dios con el pasar de los años se va acumulando en nuestro interior, solamente si hemos pasado tiempo constante con el Señor. Otro aspecto de la gracia, y hay un libro de nuestro hermano Watchman que gracia especial y gracia de reserva, nos habla de que al tener contacto con el Señor durante tiempo, mucho tiempo, durante días, meses o años, eso va haciendo una acumulación de gracia en nuestras vidas. Se va llenando un depósito en nosotros de gracia, y esa gracia se va constituyendo en nosotros. Pero la gracia no solamente es para que se quede acumulada en nosotros. La gracia se tiene que impartir. Se tiene que impartir a los santos. La gracia se tiene que impartir a los hermanos. La gracia se tiene que suministrar por medio de nuestro hablar. Es por eso que es muy importante profetizar. Es por eso que es muy importante hablar la palabra los domingos, llevando nuestra porción acerca de profetizar para proclamar la palabra de Dios, que es lo que hacían nuestros hermanos al principio en el libro de Hechos. Así que si llevamos a cabo nuestro camino en el Señor, acumularemos mucha gracia y la suministraremos a los santos. En nuestro vivir, hermanos, hablamos palabras para edificación y por tanto damos gracia a las personas. Y vamos a reinar en vida al recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia reina para vida eterna. Todos los creyentes tienen gracia sobre ellos y la iglesia es edificada. La gracia recibida por los creyentes es visible. El Señor está esperando que abramos nuestro corazón para que esta gracia pueda ser manifestada. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si en nuestro ministerio queremos abundar en gracia, necesitamos rendirnos al Señor. Necesitamos humillarnos delante del Señor. En nuestras debilidades debemos permitir que el Espíritu Santo extienda su poder en nuestras vidas. Si estamos débiles, debemos decirle al Señor: Señor, mira esta debilidad. Yo soy débil, mas usted es fuerte. Señor, confío en usted, dejo mi carga en usted y sé que usted va a obrar a favor mío por causa de su economía. Este tipo de oración va a hacer que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Podemos confiar en el Señor, en nuestras debilidades y decirle: Señor, necesito tu poder y tu fuerza en medio de esta situación. Yo soy incapaz de solucionar mis problemas, así que acudo a ti para que tu gracia opere en mi debilidad. Así, echando toda nuestra ansiedad, hermanos, sobre Él y fiándonos de todo corazón en Jehová, la gracia se hará manifiesta y visible.
Debemos, hermanos, aprender a orar. Debemos, hermanos, aprender a orar. Debemos aprender a entregarle nuestras cargas al Señor. Hermano y hermana, no estés cargando esas cargas, esas preocupaciones. El problema es que tú las estás cargando y no le estás entregando esas cargas al Señor. Por eso estás afanado, por eso estás cansado, por eso estás afligido. Pero en el momento que te des cuenta y que el Señor te alumbre, que las cargas las lleva el Señor, serás libre. El Señor dijo, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. En el momento en que soltemos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades al Señor, experimentaremos una libertad gloriosa. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Somos salvos por gracia, y en gracia nos sostenemos. La gracia nos sostiene nuestra salvación, nos da la victoria sobre la tentación y nos ayuda a soportar el sufrimiento y también el dolor. Nos ayuda a entender la palabra y a aplicarla sabiamente en nuestra vida. Nos acerca a la comunión y a la oración y nos permite servir al Señor de manera eficaz. En pocas palabras, hermanos, existimos y estamos sujetos con firmeza a un ambiente de gracia todo suficiente. En Hechos 11:23 les quiero compartir una nota que habla acerca de la gracia de Dios, que dice: la gracia vista por Bernabé seguramente consistía en que los creyentes recibieran y disfrutaran al Dios triuno y lo expresaran en su salvación, su cambio de vida y su modo santo de vivir y los dones que ejercitaban en sus reuniones, todo lo cual podía ser visto por otros. La gracia se puede ver a través de las reuniones y también a través de nuestra manera de vivir, porque antes vivíamos de una manera mundana, la cual no le agradaba a Dios, pero ahora ha habido un cambio radical, un cambio grande. Podemos ver la gracia de Dios. Antes nuestras palabras eran palabras que sigue la corriente de este mundo, pero ahora tenemos palabras de gracia. Vemos que en nuestras reuniones, los santos que profetizamos, los santos que oran, los santos que edifican el cuerpo, tienen gracia y la están suministrando a todos. Si tú no profetizas, si tú no oras, no pienses que no tienes gracia. Tal vez la estás disfrutando, pero no puedes expresarla. Debes orar para que el Señor te lleve a orar y a profetizar, para que tú mismo suministres a los demás miembros del cuerpo. El Señor necesita tu profecía, el Señor necesita tu hablar, el Señor necesita que ores en las reuniones para que la gracia sea manifestada. Así que, hermano y hermana, te animo que si tú no profetizas, anímate a profetizar, a trazar la palabra como el Señor nos manda y a orar, a decir amén, a decir, oh Señor Jesús, a decir aleluya, porque eso trae bendición a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo era un apóstol que disfrutaba al Señor muy grandemente en su gracia. A pesar de lo que padecía, él era fortalecido en la gracia del Señor. Si estamos padeciendo de alguna otra manera, debemos orar y aún clamar al Señor para que esta gracia se manifieste. El apóstol Pablo dijo en Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dijo: yo me arrodillo para que el Señor conceda, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El apóstol Pablo oraba para que tuviéramos una mente renovada, un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, escogiendo a Silas,
salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Eso dice Hechos 15:40. Pablo fue encomendado a la gracia del Señor. El hecho de que Pablo fuera encomendado por los hermanos a la gracia del Señor indica que él había tomado el camino correcto. Así como Pablo tomó el camino correcto, nosotros debemos tomar este camino correcto, el de la gracia del Señor. Os encomiendo, hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. La palabra de la abundante gracia de Dios tiene poder para edificar a los santos, para edificarnos. La palabra de la gracia de Dios tiene la función de darnos herencia entre todos los santos que han sido santificados. Esta herencia es el propio Dios triuno con todo lo que Él tiene, todo lo que Él ha hecho, hermanos, y todo lo que Él hará por su pueblo redimido. Nosotros somos su pueblo redimido. Nuestra herencia eterna está relacionada con la vida divina, la cual hemos recibido mediante la regeneración. Participar en la herencia de Dios requiere que seamos santificados, y ser santificado requiere la palabra de la gracia del Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, dice la Biblia. Así que debemos aprovechar diariamente la gracia de Dios. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo esta gracia, que es una persona, que es Jesús. Jesús obrando en nuestros corazones. Que es Jesús obrando y santificándonos diariamente para tener una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Que esta palabra breve, hermanos, llegue a sus corazones. Que esta palabra breve llegue a sus espíritus. Que esta palabra sea un aliento para sus corazones, hermanos. El Señor es bueno y para siempre nos da gracia y misericordia. El apóstol Pablo dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En el Nuevo Testamento hay más de 150 menciones acerca de la palabra gracia. Eso quiere decir que el Señor quiere impartirse en ti, en tu familia, en todo tu ser. Romanos 5:17 es un versículo maravilloso porque nos muestra la condición que teníamos en Adán. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por Adán solamente, por la transgresión de Adán solo reinó la muerte. Y ya estamos cansados de que la muerte reine. Mas ahora debemos poner nuestra mirada solamente en nuestro Señor Jesús y en la economía de Dios para poder reinar en vida, recibiendo diariamente la abundancia de la gracia del Señor y del don de la justicia. Debemos recibir y recibir la abundancia de esta gracia. La gracia nos transforma, la gracia nos libera, nos consuela, nos da energía, nos vitaliza, nos libera de todo temor. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra de gracia. Señor, oramos. Señor, te damos gracias por esta semana en que entramos. Una semana más en la cual tú nos muestras el deseo de tu corazón. El tema central de esta palabra santa para el avivamiento matutino, Señor, nos ha impactado. Nos ha revolucionado y ha encendido nuestro espíritu, Señor. Necesitamos experimentar la unidad, la unanimidad y los aspectos cruciales del libro de Hechos, Señor. Necesitamos experimentar su muerte, su resurrección. Necesitamos experimentar a este Cristo todo inclusivo, quien llega a ser todo en la economía de Dios. Porque, Señor, usted le ha placido que Emmanuel, Dios con nosotros,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, y todo lo que Cristo es en esta economía, llegue a ser el todo y en todo, Señor. Gracias, Señor, por su Hijo. Gracias porque su Hijo está lleno de gracia y de verdad. Creemos, Señor, que a través de nuestras debilidades usted está obrando. En cuanto más débiles seamos, más poderoso es usted en nuestras vidas, Señor. Así que debemos cambiar nuestro concepto, Señor, y ver que nuestras debilidades son un trampolín para confiar más en usted. Nuestras debilidades son oportunidades para que usted manifieste su poder, Señor, manifieste su palabra. Gracias, Señor, porque en su amor no hay temor. Señor, bendiga a todos los santos que oyen este mensaje, que prestan oído a su palabra, Señor, que edifican las iglesias locales, Señor, que consuele los corazones de los santos, que los fortalezca, que los avive, Señor, y que cada palabra que ellos lean en las Escrituras sean un bálsamo de consuelo, sean un bálsamo en el cual usted les dé palabra rema, Señor. Gracias por este mensaje. Bendecimos su nombre, Señor, y gracias. Seguimos esperando su venida, su inminente venida a esta tierra, para que usted termine con el gobierno humano y establezca su reino en esta tierra, Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos, y la próxima semana subiremos otra semana de la palabra santa para el avivamiento matutino. Amén.